Congresista Mario Alegría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestra ministra de Trabajo. Y en base a la exposición que se nos ha alcanzado, y un poco coincidiendo con la primera parte de la exposición del congresista Mayorga, con respecto a los trabajadores de esta empresa Ripley, ya está confirmado las irregularidades en el trato al personal, como es descanso vacacional, no pago de indemnización vacacional, denaturalización de contrato de trabajo por más de 1.557 trabajadores, depósito CTS, periodo noviembre de 2009, 3.457 afectados, y no pago de movilidad de 2.647 trabajadores, de un total de 4.700 trabajadores que maneja esta empresa. Lo que estamos viendo de que no hay ninguna solución a las mesas de trabajo y que no arriban a ningún acuerdo. Nos has hecho mención de un monto total de multa de 114.625 nuevos soles, lo cual creo yo de que no es política del Ministerio estar solamente pensando en esto, en monto de multas. Yo también preguntaría, ¿esta empresa ya canceló aún así esas multas? Que creo que no es el sentir del criterio, sino más bien ver cuál es la solución a tantos reclamos. No es un solo reclamo, estamos hablando de falta de depósito de CTS de más de 3.457 trabajadores, no es un tema aislado, y de un numeral de 4.700 trabajadores que maneja esta empresa. Entonces, yo creo de que como antecedente solicitaría por su intermedio, presidente, a la ministra que se nos informe de repente si ha habido algunos antecedentes complementariamente a Ripley en la cual se ha llegado a conclusiones específicas y se haya dado soluciones al reclamo de muchos trabajadores, y si es el caso, ¿qué es lo que nos podría expresar? ¿Cuál es la solución que como ministerio tendría que darle a los trabajadores, entendiendo de que, y según lo que estamos viendo, no van a arribar a ningún acuerdo? Entonces creo que como ministerio debe zanjar y poder poner orden en ese sentido, porque está afectando realmente con la estabilidad laboral del trabajador y con los beneficios que de por medio le corresponderían a cada uno de ellos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Mario Alegría. Congresista Lucho Lenegros. Presidente, saludo cordial a la ministra y a los señores viceministros. En relación al caso Ripley, pienso que la ministra debe estar considerando en alguna forma la vigencia de la licencia de funcionamiento de esta empresa. Creo que ha incurrido en una serie de faltas graves a nuestro ordenamiento laboral. Y luego, quiero en este sentido también señalar que está incumpliendo el reglamento interno al cual se obligan las empresas y cuya aprobación final corresponde a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Yo no voy a, creo, abundar más, pero creo que sintetiza en alguna forma lo que estamos pensando en relación a la situación de esta empresa, que no solamente hay que compararla con sus filiales o la central que puede estar en el país vecino del sur, sino también con establecimientos de ramos similares, o sea, supermercados, ¿no? Estos malls, de manera de que creo que hay elementos de referencia que llevan a abonar esta sugestión que yo acabo de formular. En segundo lugar, indicar dos cosas adicionales y que ya algunos congresistas han tocado de una u otra forma, que es el asunto de Ripley. Hay infracciones laborales, diferentes infracciones laborales. A veces simplemente se plantea el asunto de las multas, y las multas, está bien, es una situación que lleva a poner cierto orden, pero ¿cuál es la relación que tendría con los trabajadores? Una multa implica un ingreso para el Estado,
cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo en relación a qué beneficios o cómo es que los trabajadores empiezan a sentir la intervención efectiva del Ministerio de Trabajo frente a este problema. La multa me parece que es un avance importante. ¿Qué pasa si es que Ripley simplemente no rectifica su posición y continúa con lo mismo? Porque lamentablemente muchas empresas, y eso tengo que decirlo, consideran a las multas como parte de su estructura de costos. Y entonces, bueno, hay multas y multas y lo pagan, y sin embargo no están, y no lo asumen con responsabilidad, y genera un cambio dentro de la empresa y poniéndose realmente a los estándares que debería tener la empresa. En todo caso, yo creo que yo traslado esa preocupación a la ministra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es de que ponemos en derecho? ¿O es que ya el Ministerio está considerando el asunto de suspender la licencia? ¿O qué implicancias tendría esta situación? Señora ministra, que esta visita inspectiva que se ha hecho a Ripley, señor, debe hacerse a las otras empresas porque no les permiten hacer su sindicato. Por ejemplo, a WON, a Metro, Wesley, ahora creo que se llaman tantos otros nombres han tomado, que son grandes empresas, ¿no?, que incumplen realmente con los derechos de los trabajadores. Y bueno, esta se está atendiendo porque ya pudo formar su sindicato. Pero a las otras, señor, no se le permite. Y los encuentra alguien haciendo organización de esa naturaleza, simplemente lo despide. Entonces, yo creo que el ministro de Trabajo está para atender a todos los trabajadores del país, ya que se está acercando a estas inmensas tiendas comerciales, porque son empresas poderosas. Me parece pertinente que también se acerque a las otras empresas similares, ¿no? Gracias, señor presidente. Un minuto, el representante del Sindicato de Trabajadores de Ripley puede hacer una exposición sobre los temas pendientes. El señor Hugo Vizosa de Ripley. Buenas tardes, señores congresistas, señora ministra. Soy Hugo Vizosa, soy secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores del Grupo de Ripley. En realidad, para mí como trabajador con una reciente experiencia sindical es lamentable llegar a estas alturas, llegar a la Comisión de Trabajo del Congreso para denunciar a nuestra empleadora, una empresa que tiene mucha historia sindical en Chile, pero una nueva historia sindical acá en el Perú. Entonces, tiene para nosotros como trabajadores que tenemos contactos con los sindicatos chilenos, la empresa tiene dos lados laborales o dos caras laborales, una para allá, una para acá en Perú. Entonces, es reiterada la llamada de atención por parte del Ministerio de Trabajo, las infracciones y las multas, que para la empresa, bueno, le es irrelevante, porque ellos piensan de que si multiplican eso por cada trabajador, el costo, digamos, de incumplir la ley es mínimo. Definitivamente nosotros como trabajadores que vivimos del día a día es penoso ver cómo los trabajadores, miles y miles de trabajadores sometidos a contratos desnaturalizados, los cuales no pueden proyectarse como personas, no pueden proyectarse como familias, y esa es la realidad, no solamente de Ripley, como lo dijo el señor congresista, esta realidad es de todo el sector comercio, un sector que está en auge en nuestro país, un sector que tiene mucho capital extranjero que debe ser verificado y debe ser supervisado por los congresistas, por los ministerios. O sea, para nosotros hay mucho incumplimiento, no solamente de Ripley, de muchas empresas del sector. Entonces, mi intención acá es llamar la atención de ustedes como responsables de legislar y de hacer cumplir las leyes y las normas que las empresas acá en el Perú, en nuestro país, tienen que cumplir y tienen que acatar. No se trata de pagar multas o decir que las empresas digamos, se van a la vía contenciosa administrativa, porque también eso ha hecho Ripley. Prefiere o irse a la vía contenciosa administrativa que hiciera el Poder Judicial e ir eliminando a todo el personal que está
inmerso en esas actas, que ya son más de 2.000 trabajadores en la actualidad. Tenemos actas que van saliendo y siguen saliendo más actas de infracciones hacia la empresa de Ripley. Entonces, ¿hasta qué punto directamente se puede llegar por los contratos desnaturalizados? Por el tema de los horarios. Nosotros como trabajadores sentimos de que estos horarios se quieren modificar para, de una forma, someter y eliminar a la institución sindical, porque está bien sabido que dándole la potestad al empleador de tenerte a la hora que ellos te quieren programar, definitivamente hay una intencionalidad, y con nosotros como experiencia, como sindicato, de haber sido la empresa capaz de demandar la cancelación del sindicato ante el Poder Judicial, haber despedido dirigentes y haber despedido miles de trabajadores cuando se forma el sindicato, pues no nos queda pensar otra cosa. Entonces, el tema de los horarios para nosotros es vital. Le pedimos a la señora ministra y a la Autoridad de Trabajo se pronuncie, porque ya la impugnación se ha hecho. Nosotros como trabajadores y como sindicato hemos impugnado esta modificación arbitraria e imposición unilateral que hace la empresa, pasando por el tema de la consulta y negociación con los trabajadores, porque ellos no quisieron hacerlo de esa forma. Ellos dicen que tienen la facultad de imponer y bueno, la inversión extranjera es la prioridad, y eso nos han dicho los mismos representantes que son abogados peruanos o son gerentes peruanos que dan esa prioridad. O sea, piensan de que las instituciones del Estado le van a dar la prioridad como es una empresa extranjera, y para nosotros no debe ser así. Debe ser directamente el cumplimiento de las leyes y las normas en nuestro país. Muchas gracias. En primer lugar, señor presidente, para señalar explícitamente que he cumplido con dar respuesta a los temas que me fueron solicitados en la comunicación que usted me mandó. En lo que se refiere al caso Ripley, debo de señalar, y por eso les he traído un cuadro ilustrativo, donde les señalo cuáles son las denuncias que han realizado el sindicato, pero también les pongo ahí un bagaje, un número de inspecciones que están pendientes y todavía en trámite, que no tengo una solución definitiva. Porque luego que se hace la inspección, actúa el inspector de trabajo, le hace un requerimiento a la empresa, la invita a que acredite que efectivamente está cumpliendo, y si no es así, levanta una acta con una propuesta de una sanción económica si vulnera la ley, y luego entra un proceso sancionador. La autoridad en esta instancia nuevamente vuelve a requerir al empleador. Y esa instancia, una vez que emite una resolución, puede ser apelada y sube a una segunda instancia. Entonces ahí los procedimientos no han fenecido. Pero ¿cuál es el comportamiento que hemos tenido como ministerio con relación a las prácticas antisindicales? Están incluidas ya dentro del reglamento, y esa ha sido una preocupación, que no se vulnere el derecho fundamental que tienen los trabajadores a formar sus organizaciones sindicales, porque la ley así se los reconoce, y porque ellos tienen que salir en defensa del derecho de quienes están afiliados. El Ministerio de Trabajo ni ningún empleador puede tener injerencia en las decisiones o comportamientos de la organización sindical, porque ellos gozan de una autonomía sindical. Y el Ministerio de Trabajo está para defender esos derechos de los trabajadores a través de las inspecciones laborales. Pero el comportamiento que ha tenido Ripley es el habernos enviado una comunicación y decir que ha cumplido en parte con las observaciones que le hemos hecho.